Eh, ahora vamos a ver una sumatoria de un sistema de fuerzas concurrentes. Observen acá más o menos, no está muy bien el gráfico, pero alcanza. Tenemos cuatro fuerzas, fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3, fuerza 4. No hay un orden, ¿sí? Esto se supone que acá hay 60 grados, que lo podemos medir con el transportador. Acá tenemos 30 grados. ¿Cómo llegamos a una resultante, a una composición, a una única fuerza que reemplazaría a todo el sistema de cuatro fuerzas por una única fuerza? Tenemos que hacer el método del polígono. El mismo método del polígono que utilizamos en las fuerzas colineales. Bueno, ubicamos un punto en cualquier lugar de la hoja, por ejemplo acá, y empezamos a sumar las fuerzas, ¿sí? Lo primero que hago es trazar una línea horizontal para tener una referencia de los ángulos. Voy a hacer una línea de puntos para que no intervenga tanto. El orden de la suma no tiene que ser F1 más F2 más F3 más F4. El orden de las fuerzas no va a alterar la resultante. Por lo tanto, podría, digamos, arrancar, por ejemplo, con F3. Acá indica 30 grados. Tendrían que tomar un transportador y medir los 30 grados, eso es importante. Yo tengo la escuadra y este ángulo es de 30 y el otro es de 60, así que me aprovecho de eso y trazo una línea. Como la fuerza es de 17 newton, entonces marcaría desde acá es 0, 17, lo tengo ahí, hago una marca y borro este pedazo y acá pongo la flecha. ¿Sí? Lo indico, le pongo el nombre, fuerza 3. A continuación, ¿qué puedo hacer? Por ejemplo, fuerza 2, de 9. El polígono terminó F3, 9, estoy midiendo ahí 9 centímetros, ahí le indicaría fuerza 2. No hace falta poner el valor. Terminé F2, ¿con qué sigo? Con F4. F4 tiene un ángulo de 60. Ahí está, ¿sí? Este ángulo es de 60, ustedes tienen que utilizar el transportador, que lo tienen desde matemática, y ahí trazan una línea. Como todavía esa línea no puede ser de cualquier distancia, tendría que ser de 14 centímetros, ya que estoy haciendo, como es el pizarrón, tiene una escala, 14 centímetros, 14 newton. En la hoja que ustedes tienen que trabajar podrían hacer 14 centímetros en otra distancia, ya tendríamos que verlo, ¿sí? Pero tienen que trabajar con otra escala. Ahí tengo 14, por lo tanto pongo una flechita y le pongo el nombre, eso sería la fuerza 4. Borro el excedente, total, cuando hice la línea no sabía hasta dónde iba a terminar. Y me quedó la última, la fuerza 1, que es horizontal de 13,5. Bueno, trazo una recta horizontal, ¿sí? En la hoja debería ser más exacto. Acá no tengo esa suerte. 13,5. Pongo la flecha en ese momento, en ese lugar, perdón. Borro el excedente y eso es F1. Bueno, se formó un polígono que hay que cerrar. Arrancamos acá, terminamos acá, unimos el origen de todo el polígono hasta llegar al final de todo el polígono. Podemos usar otro color. Entonces ahí tengo el origen, ahí tengo el final. Trazo la línea y ahí lo que tengo es la resultante. Desde el origen hasta el final. Así que ahí pongo la flecha y lo mido. Me da 36,5, eso es lo que estoy midiendo. Entonces diría que la resultante es igual a 36,5 newton. ¿Sí? No es muy complicado. Es el polígono. En este caso, en las fuerzas concurrentes van en distintas direcciones, a diferencia de las colineales, que es un poco más fácil, pero el método es el mismo. Uno va continuando fuerza atrás de fuerzas y después une el origen de todo el polígono con el final y cierra el polígono.
Bueno, así es la forma de cómo calcular la resultante de modo gráfico de fuerzas concurrentes.